pie. Vamos a cantar el mismo himno, pero en dos idiomas, en portugués primeramente y después en español. Es El mundo es de mi Dios. O mundo é de
Todos aqueles que possam, vamos nos colocar de joelho, los que puedan ponernos de rodillas para hablarmos con Dios. Padre nuestro que está en los cielos y que está aquí con nosotros también, queremos agradecerte, Señor, el privilegio de estarmos en tu santa casa de adoración, Señor. Poderíamos ter elegido ir a qualquer parte, pero elegimos estar aqui, porque sabemos que é o melhor lugar do mundo. Queremos agradecer-te, Senhor, também para nossos amigos, irmãos, as visitas que estão nos visitando, Senhor, por primeira vez. Te pido uma bendição especial para cada pessoa que está aqui conosco, Senhor. Também te acordamos de los enfermos, Senhor. Temos uma lista, Senhor, um listado de pessoas em nosso meio e também amigos, familiares, conhecidos que estão enfermos, Senhor. Te derramos todos eles em tu trono de graça. Confiamos que tu tens o melhor para cada um deles, porque sabemos que tu eres o médico de los médicos, Senhor. Também, Senhor, queremos te pedir para as pessoas que estão sofrendo em seus trabalhos, Senhor, por preconceito, prejuízo, Senhor, ou por qualquer problema. Também por los que sofrem por el sábado, Senhor. Sabemos que o inimigo quer nos atacar, Senhor, pero não podemos olvidar que contigo nós já somos mais que vencedores. Queremos também te pedir uma bendição especial, Senhor, para o predicador de hoje, para que podamos sair daqui revigorados para a nova semana, Senhor, e podemos pôr em prática tus ensinamentos. Nós somos pecadores, Senhor, não merecemos nada, mas pelo amor do Senhor Jesucristo estamos aqui humildes para te agradecer e te pedir todo em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar para assistir o Provai e Vede? Probad y ved, historias de fe y fidelidad. Historia de hoy, las respuestas que faltaban. Todo comenzó en 2019, cuando me encontré con un fuerte deseo de estudiar la Biblia. Estaba en otra iglesia cristiana en ese momento y le pedía a mi pastor que me ayudara con el Apocalipsis, porque necesitábamos estudiarlo, porque entendía que ya estábamos en el final de los tiempos, y eso siempre fue muy difícil, muy complicado. De hecho, nunca obtuve las explicaciones que buscaba, y entonces pasó lo que pasó, llegó la pandemia y fue una oportunidad para que me detuviera a estudiar. Llevaba mucho tiempo buscando una comprensión del Apocalipsis, así que ¿qué hice? Mi parte fue buscarlo en YouTube. Y me llamó. Mira, tengo un curso sobre el Apocalipsis, así que fui a mirarlo con él. Encontramos el programa de la Biblia Fácil de Nuevo Tiempo con el pastor Arilton. Ella comenzó a ver el estudio de las dos testigos, pero se dio cuenta de que estaba en la lección 11. Entonces, buscamos desde el principio, volvimos a la primera lección y a partir de ahí comenzamos a estudiar. Nuestras preguntas estaban siendo contestadas y era increíble. Teníamos una pregunta y en la misma hora o unos minutos después venía la respuesta. Así que realmente fue una respuesta de Dios a nuestras oraciones. Nos emocionamos mucho. Hubo momentos en los que nos detuvimos para dar gracias a Dios. Muchas gracias, porque realmente eres nuestro maestro y nos estás guiando. En ese estudio con ella sentí juntos ese deseo, pero en realidad era el Espíritu Santo el que trabajaba en nosotros, porque empezamos a orar y a pedir a Dios comprensión y cada vez conocíamos más. Después del aislamiento volvimos a Itabuna y buscamos una iglesia más cercana. Entonces cuando llegamos aquí, fui a la iglesia de Conceição, cerrada, fui a otra, cerrada, aquí en São Pedro, cerrada. Entonces dije, vamos a buscar otra. Llegamos al barrio de Fátima, apenas llegué allí, encontré a un anciano en la puerta y le dije, amigo, vine a bautizarme, quiero bautizarme aquí. Y él me respondió, ¿bautizarte? ¿Cómo así? Le dije, he visto en la televisión a la gente bautizándose aquí. Él me preguntó, ¿aceptas un estudio bíblico? Y le respondí, claro que sí. Eso fue a principios de junio. Y el 28 de noviembre de 2020 nos bautizaron. Y desde entonces hemos estado asistiendo a la iglesia, estudiando la palabra y buscando más y más entendimiento. Y gracias a Dios nos encontramos el uno al otro. Fue un cambio general en nuestras vidas, porque yo era del mundo, tenía una especie de naturaleza pesada, ignorante, no tenía paciencia, y hoy hago deporte, juego a la pelota,
y veo que mucha gente me dice, eres una persona diferente, y yo digo que no soy yo, es el Espíritu Santo trabajando conmigo. Yo digo que ahora tengo un nuevo esposo y creo que él también tiene una nueva esposa porque hemos aprendido a comprendernos, amarnos y entendernos mucho más. Eso fue lo que más me impactó. Parece que encontramos lo que faltaba en nuestras vidas y en nuestro hogar. Fue un milagro y sigo viendo milagros hasta el día de hoy. Además está el círculo de amistades que formamos. La Iglesia Adventista para nosotros hoy es una segunda familia. El sentimiento de haber encontrado a Jesús no tiene comparación. Junto con mi esposa, espero estar listo para su regreso y comprometido. Me encantaría que otras personas tuvieran este encuentro, que tuvieran la misma oportunidad. Y creo que la verdadera clave para que todo esto ocurra en tu vida es buscar con fuerza, buscar con fe, buscar con determinación. Y Él se mostrará, el Espíritu Santo se mostrará y te guiará. Qué testimonio maravilloso, ¿verdad? ¿Sí? A mí me llegó mucho este testimonio porque yo también fui del mundo y este año voy a cumplir 22 años que estoy en el camino de Dios. Y qué alegría es, como dice ese Señor. No hay alegría mejor que estarmos en el camino de Cristo. Es una alegría incomparable. Yo me emociono cuando veo este testimonio de Provar y Ver, porque no es un cuento, no es una historia, es real, ¿no? Qué fuerte. Y el versículo que voy a compartir con vosotros está en 2 Coríntios 9, que diz assim, que cada dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém? Pedimos às diaconisas para que possa recolher as ofertas. Quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Vamos agradecer. Querido Pai, te agradecemos, Senhor, por esse sábado lindo aqui na Tua Santa Casa, Pai amado. Abençoa cada um, aqueles que estão precisando da Tua cura, Senhor, espiritual e física também, Pai amado. Abençoa essas ofertas, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Perguntaram aqui, não tem crianças hoje? Não há niños hoje? Porque nossa igreja sempre há niños, ¿no? Donde há latinos, há niños. Temos 15 niños, creo. Pero hoje não há ninguno. Todos estão de vacaciones. Que bien, ¿no? Nosotros estamos... Bueno, esta é uma adolescente, ela já é uma jovem. Já vai completar 11, tem 12. Para pai é a eterna criança, verdade. Ah, não, para os pais é a eterna criança. Meu filho tem 14, vai ser um ninho para sempre. Tem 11, ela vai fazer 12, mas ela está uma adolescente. Fernandinha, né, Fernandinha? Né? Então, hoje nós não vamos ter historinha das crianças, mas nós vamos ter uma mensagem especial. E como é bonito ver pessoas entregando os seus talentos, verdade? Né? Hoje, quando o pastor me entregou o cronograma, eu falei, bueno, deixa eu confirmar, não? Porque Joana é uma de mis predicadoras favoritas. Ella sabe, voy a decir en público, ¿no? Porque ella siempre nos apoya, el grupo de las mujeres, pero hoy por primera vez la voy a ver cantando. Qué bonito es entregar todos a Dios, ¿no? Viene, Juana, ahora tú ves. Yo siempre digo, de pronto no tenemos, la única forma de saber que puedes hacer algo es intentándolo. Y así empecé a predicar. Cuando empecé a predicar, recuerdo que me puse como me estoy poniendo en estos momentos y temblé muchísimo. Duré 10 minutos en plataforma y me bajé después de 10 minutos. Pero la única forma de que uno sepa que puede hacer algo es intentándolo, equivocándose.
fallando, avergonzándose, ¿por qué no? Y entonces quizás con la práctica las cosas se vuelven mejor. Y para empezar esta alabanza quisiera compartir con ustedes un texto que dice, mas todos nos descarriamos como ovejas, cada cual siguió por su camino, mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Si conocéis esta alabanza, cantadla conmigo, por favor. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Junto a delicados pastos me hará descansar. Y para el río tranquilo, ¿y quién me pueda conducir? Soy oveja que precisa de un pastor. Si las sombras me traen miedo y muerte, y aún así no temeré ningún mal. Si tú estás conmigo aquí, ¿de quién pues temeré? Soy oveja que precisa de un pastor. Todos somos ovejas que necesitamos de un pastor. La bondad y la justicia de mi lado están, si yo sigo a mi Jesús con sincera decisión. Y habitaré por siempre en la presencia del Señor. Soy oveja que precisa de un pastor. Si las pruebas me traen miedo y muerte, y aún así no temeré ningún mal. Si tú estás conmigo aquí, ¿de quién pues temeré? Soy oveja que precisa de un pastor. Y habitaré por siempre en la presencia del Señor. Soy oveja que precisa de un pastor. Soy oveja que precisa de un pastor. Amén. Amén. Amém.
Amém. Que linda canção. Todas nós necessitamos de um pastor, verdade? Agora vou invitar o predicador de hoje. Vou apresentá-lo. No, mi esposa, el pastor Pedro ha pedido para yo presentar a Philip, ¿no? Philip es alemán, pero es casado con una mexicana. Qué pena que no ha venido Nori, ¿no? Nori, ¿no? La conocí en un encuentro hace ya un par de años, encuentro de esposas de pastores. Me ayudó, tradució para mí, ¿no? Qué bien. Qué pena que no ha venido para yo dar un abrazo, porque ahora tiene una hija pequeña, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene tu hija? 2 añitos, então se quedou com a mãe em casa. Ele é pastor aqui em nossa conferência, Nordrhein-Westfalen, el pastor de Zig atualmente. E é muito gusto, é um prazer. Queria agradecer-te em nome de minha esposa, em nome da igreja latina de Colônia, que vamos hoje a ter um pastor alemão, pero vai predicar em espanhol, verdade? Sí. Aqui tem o púlpito. Muitas graças. Pues muchísimas gracias por la invitación. Estoy feliz que puedo estar aquí con ustedes por la primera vez. Y quiero empezar con una historia, podríamos decir. No sé si vieron en las noticias ahora en las últimas semanas, los últimos meses, que hubo un cambio muy grande en Siria, que pues se cayó, digamos, el régimen de antes de Assad. Y en 2018 encontré un artículo en el New York Times que escribió sobre un artista que es de Siria y él trabaja en Francia, no sé si todavía, pero en este tiempo trabajaba en Francia y estaba viajando por todo el país con sus conmovedores dibujos. Y su historia es muy interesante porque hace unos años atrás, o sea, antes de 2018, nunca o jamás habría soñado que se encontraría en esta situación. En 2012 fue encarcelado durante un mes y 2 años después, en 2014, fue encarcelado otra vez, pero estuvo en la prisión por 11 meses, donde fue torturado y presenció torturas, donde sufrió una pérdida temporal de audición, ya no podía escuchar nada y le rompieron varios huesos y él solo pudo escapar y liberarse de la cárcel en última instancia y también de su país de origen, de Siria, por ayuda exterior. Alguien le ayudó. Y su nombre es Najah al-Bukai y la ayuda externa que lo liberó fue su propia esposa. Su esposa hizo algo muy especial. Durante su segunda estancia en prisión, cuando estuvo casi 1 año en la prisión en Siria, su esposa pagó un soborno de $20,000 más o menos. Y para entender mejor cuánto es eso, lo que ella pagó por su libertad, eso equivale más o menos unas 10 veces sus ingresos anuales. ¿Qué agradecido estará él a su esposa? Una historia muy impresionante de cómo alguien se escapó de una prisión y quiero leer otra historia, pero esa historia no la encontramos en un periódico, en el New York Times, sino en el Nuevo Testamento y tal vez quieren leer conmigo esa historia. Eso pasó en un lugar más o menos a 5 horas del lugar en donde ese artista fue encarcelado. Y encontramos esa historia en el libro de Hechos, Hechos capítulo 12. Si quieren lo pueden leer, si no, también pueden escuchar simplemente. Y no sé si lo han hecho en algún sermón alguna vez o algo. Hay muchas historias en la Biblia que ya creemos o que sí conocemos bien. Entonces cuando alguien tal vez está aquí, empieza a leer y ya sabemos, ya conozco esa historia. Puedo poner más atención en cuanto el predicador termine de leer el texto, pero es muy interesante si quieren tratar de imaginarse como una pintura o como una película, cómo se ve todo eso lo que pasó en la historia, aunque tal vez o probablemente ya conocen la historia. Pero también pueden leer, obviamente está en Hechos capítulo 12.
Sí, perdón, yo solo sé algo de español, de portugués, ustedes tienen que traducir. Empezando con versículo 6. Y dice en el capítulo 12, 6, la misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo, date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel, vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo. Y el ángel añadió, échate la capa encima y sígueme. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Versículo 11. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo, ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Llamó a la puerta de la calle y salió a responder una sierva llamada Rode. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. Pedro está a la puerta, exclamó. Estás loca, le dijeron. Ella insistía en que así era, pero los otros decían, debe de ser su ángel. Entre tanto, Pedro seguía llamando. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados. Con la mano Pedro les hizo señas de que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Cuéntenles esto a Jacobo y a los hermanos, les dijo. Luego salió y se fue a otro lugar. Al amanecer se produjo un gran alboroto entre los soldados respecto al paradero de Pedro. Herodes hizo averiguaciones, pero al no encontrarlo, les tomó declaración a los guardias y mandó matarlos. Después viajó de Judea a Cesarea y se quedó allí. ¿Qué historia, qué historia tan dramática nos cuenta aquí Lucas en Hechos? Tal vez la conocen, pero quiero invitar a ustedes que nos imaginamos un poquito mejor cómo estuvo la situación allá. No pasó mucho tiempo y Jesús había muerto en la cruz y resucitado, lo que vamos a pensar especialmente en estos días y en el fin de semana que viene. Y Él resucitó y había surgido un nuevo movimiento, podemos decir, una nueva iglesia, los primeros cristianos. Y justo ya desde el principio no fue nada fácil para este movimiento. Lo tuvieron nada fácil. Herodes Julio Agripa, el primero, quería llevarse bien con los judíos y para enseñar eso, él mandó matar a Santiago y lo hizo. Y ahora quería hacer aparentemente lo mismo con Pedro. Pero, sin embargo, parece que la joven iglesia no se da por vencida con Pedro. Y si leen un versículo antes, en versículo 5, dice que estaban orando sin cesar. Y siento que es importante y también siento muy interesante si nos fijamos bien en los detalles. Dice Lucas aquí, él menciona que fue en los días de los panes sin levadura.
es decir, el periodo de la Pascua. Pero bueno, en español es Pascua es las 2, en alemán Ostern es, pero ustedes entienden, creo. No la Pascua que, bueno, en español es lo mismo. Y si nos acordamos bien, es interesante porque no hay otra historia que pasó justo en esos días de Pascua que nos contó Lucas de cuando alguien fue cautivado o capturado en tiempo de Pascua. No podemos saberlo con seguridad porque no podemos preguntarle a Pedro en persona, pero tal vez nos podemos imaginar que cuando él escribió eso y reportando eso aquí en Lucas, en Hechos, digo, que él estaba pensando tal vez la otra vez cuando fue tan importante los días de Pascua. En cualquier caso, siento que es muy notable cómo describe aquí Lucas lo que pasó en la prisión. Si lo vemos, la celda de Pedro estaba quizá en un castillo que se llama el Castillo de Antonia, que estaba situado arriba en una meseta rocosa y se podía ver el templo de allá. Pero la celda es muy interesante, no sé si se fijaron cómo lo escribe. Fue encadenado por ambos lados, o sea, casi no podía moverse. Estaba entre 2 soldados y también había 14 soldados más. ¿Por qué 14? Porque fueron 4 guardias y una guardia es de 4 soldados. 16 contra 1, podemos decir. Un intento de fuga es básicamente imposible. Y parece que Herodes quería hacer todo para que no se pudiera huir. Su muerte era inminente. Pero lo interesante ahora es qué pasa en esa celda. Pedro duerme profundamente la noche justo antes, la noche anterior a su ejecución. ¿Se pueden imaginar eso? ¿Saben? Mañana su vida se va a terminar. Voy a dormir tranquilamente. No sé, ¿tenía Pedro una confianza tan firme en Dios que todo va a pasar bien o que está bien su vida o su muerte? No estaba nada preocupado, o tal vez Lucas también nos quiere enseñar, escribiendo eso, que todo lo que ocurrió aquí en aquella noche fue absolutamente sobrenatural, o sea, de Dios divino, y que Pedro no tenía ningún rol, ningún papel activo en esa historia. Y lo que pasa ahora, el ángel viene, ustedes lo escucharon, todo se ilumina. Si ahora ustedes se imaginan eso como una película, se pone muy buena la película, podemos decir. Pero ¿qué hace Pedro? Parece que ni se da cuenta, sigue durmiendo. Casi es poquito chistoso aquí. Y si nos imaginamos la cámara, nuestra mirada se acerca a Pedro y el ángel y nos muestra con cada detalle qué está pasando aquí. Creo que Pedro debe darse cuenta, ahora debe estar despertado, pero lo tiene que despertar con un golpe en el costado. Tal vez está todavía medio dormido o algo por el sueño y no sabe qué hacer. El ángel le tiene que dar las instrucciones muy exactas que tiene que hacer. Levántate, y lo interesante ahora es, si se puede levantar, es libre, las cadenas se caen, le dice que se vista, también hay que decirle que se ponga los zapatos, y Pedro obedece, pero le falta la capa, también tiene que llevársela. Y ahora se pone aún más dramático, ya está saliendo, pero lo interesante, ahora Pedro todavía no entiende nada. No entiende lo que está pasando, cree que está teniendo una visión. De hecho, si leemos unos capítulos antes, justo eso pasó con Pedro, que tuvo una visión. Así que, pues tal vez lo podemos entender un poquito, que piensa ahora que está pasando algo parecido otra vez. Nosotros, pero como estamos viendo la película, escuchando, leyendo la historia, no podemos pensar, pero Pedro, tienes que entender por fin. Dios en persona, bueno, no Dios en persona, pero un ángel de Dios te está sacando de tu celda, un ángel en persona, y tú no entiendes nada.
La tensión aumenta, podríamos decir. Lucas nos dice que pasaron la primera guardia, recuerden que fueron 4. En la segunda tampoco no pasa nada, no se despierta o todo va bien. ¿Qué pasa en las dos demás de las guardias? Parece que todo va bien, Lucas no cuenta nada, pero entonces ahora eso tiene que ser el fin. El portón grande, no es un portón de madera, dice un portón de hierro. Les bloqueará el paso. En griego encontramos una palabra interesante que no necesitamos saber griego para entenderla. Es muy parecido en alemán y también en español y en portugués, me imagino también. Dice automate en griego. La puerta, el portón se abre solito, automáticamente. Dios sigue interviniendo aquí para que la puerta se abra milagrosamente de forma automática delante de los ojos de ellos. Y entonces finalmente podríamos pensar, el espíritu de Pedro por fin se abre, podríamos decir, el portón se abre y por fin entiende en el momento cuando el ángel ya no está. Por fin Pedro comprende. Pero el peligro, si seguimos con esa historia, con ese drama, el peligro aún no ha pasado. Pedro sigue en plena calle, teóricamente visible para todos. Y me imagino que él no fue un prisionero como cualquiera. Y él elabora un plan y se dirige a la casa de María, donde se está celebrando, o bueno, donde hay una reunión de oración, podríamos decir. Pedro llama, en español eso es llamar a la puerta, ¿o no? Tocar la puerta, sí. Toca la puerta y está a punto de ponerse salvo, por fin, el happy end de la historia. Y ahora creo que uno, si no tal vez el momento más interesante de toda la historia. ¿Qué hace la niña aquí que viene para abrir el portón? Simplemente dejó a Pedro ahí en la calle y vuelve corriendo a la casa. ¿Cómo puedo hacer algo así? Recuerden, todavía está fuera en la calle. Podríamos decir en peligro y él está tocando la puerta. Tal vez los vecinos lo van a escuchar. Si los vecinos lo escuchan, tal vez van a llamar no hubo policía, pero a las guardias y van a decir, Pedro salió de la prisión y ella se va. Solo piensa en, no sé, en la alegría y lo deja afuera. Pero bueno, al final todo va bien, le dejan entrar en la casa. Bueno, antes no debemos de olvidar cómo reaccionan los demás. Y recuerden qué estaban haciendo. No sabemos para qué estaban orando, pero es probable que también estaban orando para Pedro. Y ellos no creen que lo que pasó fue por lo que estaban orando. Eso es muy interesante. Justo pasa para lo que estaban orando, pero no lo pueden creer. Le dicen que a la niña que está loca, que no tiene, no sé, que no está bien de la mente, no puede ser. La segunda respuesta es, no, si no es Pedro, tiene que ser su ángel. Pero al final lo dejan entrar a la casa, tiene que calmar a los hermanos allá y les ordena que avisen a los demás. Y probablemente se va a un lugar más seguro después. Pero quiero preguntar otra vez, ¿qué ocurre en este momento, en mi opinión, ese momento clave de la historia, cuando Pedro se planta o se pone allá antes de la puerta y toca la puerta? No sé si se dice en español, en alemán se dice, la niña deja a Pedro allá afuera en la lluvia. Tal vez no hubo lluvia, pero está en peligro allá. Y Lucas incluso, y eso es interesante, menciona el nombre de la niña. Si uno menciona el nombre de la niña, no dijo cómo se llaman las guardias, ni, no sé, alguien más. Bueno, los que estaban en la casa, cuál casa sí. Pero si uno da un nombre de una persona en una historia así, eso significa que es algo importante. O en otras palabras podríamos decir, le da un papel
protagonista en esa historia aquí. Y es interesante, si vemos esa palabra, como ya dije, no es un siervo con mucha experiencia, es una niña joven que trabaja allá. Y es una que trabaja como una sierva, podríamos decir. Y puede ser o es probable que ni es judía, que no es del mismo pueblo como los que estaban orando allá. Y el nombre es Rode. ¿Alguien conoce a alguien que se llama Rode? Mi esposa tiene una prima que se llama así, pero creo que no es un nombre muy común. Aquí en Alemania no conozco a nadie. Hay un lugar, de hecho, que es más o menos cerca en donde yo vivo, que se llama justo así. Pero bueno, el punto es, el nombre significa eso. Es una rosa, en griego. Una pequeña rosa, aquí en esa historia tiene ese papel significante. Y es interesante porque son 3 cosas básicamente. En esa cultura, en esa sociedad fue muy diferente a la de nosotros. Es mujer. Mujer es menos importante que los hombres. Lamentablemente así era. Es sierva es menos importante que una persona normal. Y es niño. Niños también eran menos importantes que adultos. No sé si recuerdan la historia cuando Dios da de comer a muchas personas, que fueron 5,000 o algo así, fueron puros hombres los que contaron. Hubo mucho más. Niña, o sea, mujer, niña y sierva. Y esa persona que en la sociedad, en la cultura, normalmente no es nada importante, recibe ese rol tan más importante aquí en esa historia. Por cierto, muy interesante, en el Evangelios, en el otro libro de Lucas, podríamos decir, en los Evangelios también encontramos una sierva que es una niña que reconoce a Pedro, pero eso es otra historia. Pero ¿qué hace ella? O sea, estaba diciendo que ella es muy egoísta, estaba diciendo, pero es muy interesante porque en realidad la sola palabra de Pedro es suficiente para ella. La alegría de Rode es tan grande que se le olvida de abrir la puerta para Pedro y corre directamente a la casa para compartir la buena noticia. Y justo como ya dije, los que estaban orando para eso no creen eso, no vieron, no escucharon, y ella no vio nada, ella solo escuchó la palabra, la voz de Pedro, y instantáneamente creyó que sí es Pedro. ¿Y cómo va a ser Pedro? Él está en la cárcel, pero ella sí cree que es Pedro. Y eso se me hace muy interesante porque esa persona que para ellos muy probablemente no fue nada importante, en esa historia es muy importante. Los que oraron por la salvación de Pedro solo pudieron creer que para lo que oraron de verdad pasó con mucha ayuda, podemos decir, con evidencia. Cuando ellos vieron a Pedro, sí pudieron creer, pero la pequeña rosa lo creyó solo por escuchar la voz. Juan dice en su evangelio: bienaventurados los que no ven y sin embargo creen. Amén. Y también lo que se me hace interesante es cuando Jesús resucitó. Mujeres lo vieron, al Jesús resucitado, lo compartieron con los demás. Y dice Lucas, el mismo Lucas que escribió aquí, y estas palabras les parecían palabrería y no las creían. ¿Qué podemos aprender de esa historia para nosotros hoy? Yo pienso varias cosas. Tengo 3 puntos, creo, para ustedes. En primer lugar, podemos ver la oración, aunque ellos no creyeron, pero sí tuvo efecto la oración. La oración puede obrar milagros allá en estos tiempos, igual ayer, el año pasado, y también hoy y también mañana. Dios resucita a los muertos y también a los que están casi muertos o los que ya no existe solución, y también
a otros. Pero la pregunta que se me hace también interesante es, ¿nosotros seguimos esperando milagros hoy? ¿O también pueden los milagros seguir teniendo un lugar en nuestras vidas? ¿O estamos acostumbrados en ese mundo que no hay milagros? ¿Y qué tan espectacular tiene que ser un milagro para que podamos llamarlo milagro? ¿Tiene que ser alguien en la cárcel con cadenas en los brazos? ¿O también un milagro ya puede empezar mucho más antes? Pero podemos encontrar algo más en la historia que quizás sea aún mucho más importante. Dios actúa exactamente en estos lugares en donde no lo esperamos. Una niña, una sierva, una niña chiquita, que tal vez la gente pensó, es una sierva, es una tonta, ¿qué sabe ella? Una niña chiquita que dice que Pedro, el prisionero, está en la puerta, aunque estaba en la prisión. ¿Qué palabrías? Pero si lo comparamos, la muerte, otra pregunta, la muerte indigna de un supuesto rey en la cruz. ¡Qué locura! Creo que Pablo también lo dice en un versículo. Un Dios que sacrifica a su Hijo por supuestamente amar a su humanidad. Podemos decir qué tontura, qué locura. Pero parece que es la verdad. Del mismo modo como Dios se usó ese testimonio de la pequeña, de la chiquita Rode, aparentemente, que pareció muy insignificante, la pequeña Rosa, tal vez podríamos decir. Yo creo que también Él puede usar personas o cosas, situaciones que parecen insignificantes también hoy, como Él usó esa pequeña Rosa. Dios hace milagros y Dios utiliza especialmente a las personas o cosas, situaciones que nosotros tal vez pensamos no son significantes. Y quiero terminar con algo. No hay niños hoy, pero si hubiera niños, les hubiera contado algo de una pequeña fruta y quiero terminar con esa imagen. No sé si la conocen, es una cosa bien chiquita, roja, que muchas veces, bueno, por lo menos aquí en Alemania, se usa en té de frutas. ¿Tienen una idea de qué estoy hablando? De hecho, no estoy, aquí creo que lo anoté, pero ¿alguien tiene alguna idea? ¿No? ¿No una cereza? Hagebutte. ¿Saben qué es eso en español? ¿O en portugués? También de una rosa, sí. No sé si lo tradujo bien aquí, pero creo que también en alemán a veces se llama rosa canina, o sea, de un perro, pero es normalmente una rosa que no se ve así. Y adentro tiene unas semillas que antes, bueno, nunca lo hice, pero cuando yo estaba en la escuela dijeron que los puedes poner aquí atrás y pica por todo el cuerpo. Por eso fue algo que los niños a veces trataron de hacer, pero no se debe hacer. Pero lo interesante es que esa fruta no solo se usa para té, sino tiene, en comparación con otras frutas, también con limón y otros, tiene muchísima vitamina C. Y por eso esa comparación con la que quiero terminar parece insignificante. Si van a ver la flor, la rosa, no se va a ver como esa, sino más chiquita. Y tal vez si van en algún campo ni se van a dar cuenta que es una rosa, pero en esa frutita tan más chiquita hay tanto poder. ¿Qué vemos cuando nosotros vemos eso? ¿Vemos solo las rosas grandes, las bonitas? ¿O tal vez vemos también eso en esas rosas chiquitas? ¿Estamos abiertos a eso, a milagros? ¿O decimos, estás loco si crees que fue Pedro ahí en la puerta? Yo deseo a todos nosotros que siempre estemos abiertos por estos testimonios de la Rode. Amén.
tener una participación especial con nuestra invitada, Melissa viene, ¿no? Va a terminar con una música. Y Melissa la conocemos desde que era muy pequeñita, vivía aquí en Colonia, desde que ha sido la primera amiga de mi hijo, porque ella tenía, bueno, ¿cuántos años? 6, creo, ¿no? 6 años. Llegamos, mi hijo tenía 6 años, ¿no? Ella era más o menos de la misma edad, 6, 7 años. Y hoy ya es va a cumplir 15 y vive en el norte, nos abandonó. No, siempre viene, vuelve a la casa, ¿no? Digamos, ¿no? Está aquí de vacaciones, vamos a pasear juntos, está en la casa de la tía Rosy. Y es una alegría tenerla aquí. La mamá no ha podido venir, pero la mamá ya era cantante en Brasil, canta, tiene talento y pasó para la hija, ¿no? Entonces, hoy va a cantar para nosotros. Es una alegría, ¿no? Tener aquí Melissa, que se fue hace 5 años para el norte, ¿no? Por mudanza con la familia. Pero estamos muy felices, Melissa, que está aquí y va a cantar para deleitar la voz para nós.
Queremos orar. Nuestro Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias porque tú siempre has guiado tu iglesia en esta historia de este mundo, y gracias por lo que tú hiciste en la historia de la vida de Pedro, y gracias por los milagros que tú haces en esta vida. Y te pedimos que siempre tengamos estos oídos y también estos ojos, que podamos ver las rosas muy grandes, pero las rosas también muy chiquitas. Y las que parecen que no tienen significado, pero que podamos ver todo tu poder en cualquier situación, en cada persona, lo que tú quieras hacer. Y también te pedimos que nos ayudes en esas situaciones que son difíciles, cuando estamos orando por mucho tiempo y parece que no hay ningún efecto o no pasa lo que deseamos. Que seguimos contigo, y tal vez algún día podemos entender por qué pasaron las cosas como pasaron. Que tú siempre nos apoyes para que estemos cerca contigo, no importa lo que pasa en nuestra vida, y te damos gracias porque tú lo has hecho y tú lo quieres hacer. En tu nombre oramos. Amén. Muchas gracias a todos. Podemos sentar. Una feliz semana. Bueno, todavía falta, ¿no? 5:30, 5:10, a las 8 que está la pôr do sol, la puesta de sol. Pero desde ya, nosotros ya damos una feliz semana, y no olvidáis que la próxima semana tenemos Santa Cena. Ya vamos a preparar nuestros corazones esta semana para estarnos en esta linda fiesta del cielo y que tenemos aquí en nuestra iglesia, ¿no? Nos vemos entonces, de las mujeres, miércoles a las 7, nuestro culto de oración. Y muy obrigada, muchas gracias. Dios te bendiga, bendiciones.